Bueno, hoy es miércoles de mesa. Roy Campos, Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. René Casado, René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Don Pepe, muy buenas tardes, don Pepe Fonseca, te escucho. Joaquín, muy buenas tardes, Joaquín. Pues mira, estamos escandalizados por lo de la desaparición de los fideicomisos, pero la verdad es que no sé por qué nos sorprende. Es una promesa de campaña. Claro, lo acabo de decir. Sí. Además, está cumpliendo con su visión que diagnosticó hace cuando menos 16 años, cuando se quejó de que a la presidencia le quitaban las reformas que se habían hecho, le quitaban el poder y hacían muy difícil gobernar. Por eso está recuperando el poder que tenía la presidencia de acuerdo con su visión personal. Pero en lo de los fideicomisos, Joaquín, pues tenía razón René Juárez. Esto es a machetazos, porque ayer, frente a los senadores, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cuando le mencionaron el Fonden y su desaparición, les dijo, veremos cómo fondear las contingencias. O sea, que todavía no saben cómo le van a hacer. Eso sí debiera preocuparnos, Joaquín, porque así como en este fideicomiso, quién sabe cómo va a pasar en los otros, De Roy. A ver, de hecho, la semana pasada, Pepe les decía, no engaña a López Obrador. O sea, esto de su visión de dar apoyos directos es una visión que le ha sacado para las estancias y para muchos otros programas. Quitar intermediarios, que es una lectura que cuando él visitó al país, todo el mundo se quejaba, que del dinero se quedaba en camino mucho dinero. Entonces yo creo que no engaña, primero. Dos, mezcla buenas con malas, porque de los 109 seguramente hay algunos fideicomisos impresentables en términos de corrupción. Tercero, seguramente incluso en el Fonden se dan casos si uno le busca de corrupción. Lo que tenía son reglas para resolver rápido un desastre. Pero a ver, ¿quién no nos dice que de veras compraron a precios altísimos, con empresas fantasmas? Seguramente, o sea, ni siquiera mucha revisión requiero para sospecharlo, pero mezcla buenas con malas. Creo que el diagnóstico es el correcto, la solución o la medicina es incorrecta. O sea, hay que limpiar, pero era un mecanismo que podía servir, pero el presidente quiere directo. Y por último, en términos de comunicación, hace algo que le ha funcionado. Si tú defiendes a los fideicomisos, estás defendiendo el pasado. No estás defendiendo a los fideicomisos, te estás metiendo en el grupo de los defensores de gobiernos pasados. Y esa defensa de gobiernos pasados incluye muchas cosas que son indefendibles. Entonces, en términos de comunicación, le funciona decir, defiendes, sí, es que defiendes a Peña, a Calderón, defiendes a la corrupción. A la corrupción, y te meten en un costal. Entonces ya el argumento es muy claro, ¿votas por el pasado o quieres que cambie? Y el argumento, la disyuntiva, sale ganando en esa disyuntiva. René. Como apuntábamos desde la semana pasada, Joaquín, es un signo más de la búsqueda de concentración de todo este entramado que ha venido construyendo el presidente, de la concentración del poder, del dominio y el control político administrativo. También a lo que dice Roy se le podría revertir en que está pasando de ello a crear fideicomisos con tintes clientelares, que es parte de la crítica. Entonces, en esta concentración es la búsqueda de acopio de recursos, el tener oro, el tener capital, el seguir agrandando la bolsa para sus tomas decisionales administrativas, entre comillas, pero apuntando sí a tener inversión en política social y para lo que se pueda ofrecer rumbo a los comicios del 21 y lo que pueda dar pasando por la revocación de mandato y hacia el 24 también. Te escucho, don Pepe. Mira, Joaquín, es cierto, pero es la concentración del poder. Es la concentración del poder que ha venido construyendo
desde un día después de la elección de 2018, y lo ha construido de tal forma que ahora sí desaparecen los fideicomisos, pero ¿qué va a pasar? Vamos a ver, científico, tú traes este proyecto muy bueno, pero tienes que pasar acá a Palacio Nacional a que veamos tu proyecto y aquí te lo aprobamos y aquí te lo financiamos. Bueno. Cineasta, ¿quieres hacer una película? Tráela. Entonces, resulta que también los proyectos científicos pues van a ser vistos desde la perspectiva que sean políticamente correctos, Joaquín, porque esa es la tendencia normal desde el poder. La otra es que está prevaleciendo la visión binaria que tiene del poder. Sí, la visión pero es que es una visión binaria. O estás conmigo o estás contra mí. Pero es que eso lo describió muy claramente el Papa en la encíclica, al describir estas fomento de polarización. Decía, ya no es posible, dice el Papa, que alguien opine sobre cualquier tema sin que intenten clasificarlo en uno de los dos polos. A veces para desacreditarlo injustamente y a veces para enaltecerlo en exceso. A ver, Pepe, encaja perfectamente este ejercicio del poder que critica el Papa en su encíclica del domingo pasado. A ver, eso es repetitivo. La polarización es el principal problema del país. Ese es el principal, no la corrupción, la polarización. Y lo hemos mencionado, no hay una salida alegre a la polarización. La violencia verbal aterriza en violencia física. Y es algo que no queremos. Y sin embargo, alimentar la polarización, y no lo digo del presidente, de todos los actores, es una polarización. También los de Frena están polarizando. O sea, todos están polarizando. Sí, pero querido Roy, a ver, Roy, no puedes comparar, perdóname, el grupo de Frena con el gobierno del presidente López Obrador. No, ni ningún partido político. Está bien, ni ningún medio. Ni a ningún partido político de oposición. Nadie polariza más que el presidente de la República. Y no va a cambiar. Y además, como dice don Pepe, y yo lo he citado, él ha dicho, o estás conmigo o estás contra mí, punto. Anulando el espacio indispensable y fundamental en una democracia, Roy, ¿la crítica? Que es para el derecho a la crítica, a disentir, a no estar de acuerdo, a opinar, ¿sí? Bien. Entonces, o estás conmigo o estás contra mí. O sea, una vez dicho eso, sí, no va a cambiar. O sea, no estoy diciendo, por supuesto que no, Roy. Claro que no, Joaquín. ¿Cuántas veces yo he mencionado que es la verdadera intencionalidad estratégica constante y perpetua del presidente y su obsesión por la idea de la política como conflicto, como confrontación, como división, como estigmatización y demonización del adversario? Sí, ello y la crítica que se le ha hecho constantemente es que hace la mayoría de las veces a un lado la práctica y la búsqueda de la unidad, de la cooperación, de la Déjate terminar la idea, René. Sí, déjate terminar la idea. Ese ha sido el rasgo definitivo de su estilo personal de gobernar. Déjate terminar la idea. Todos de acuerdo en eso. No va a cambiar. Es decir, claro que estar circulando sobre el presidente polariza, nadie polariza más que él, esa variable, esa parte de la ecuación es fija. ¿Y sabes qué? Quienes lo entendieron muy bien fueron los ministros de la Corte. Pepe, la otra parte es la que no debe ser fija. Es decir, sus adversarios le compran la polarización y se meten en la polarización. Perdón, es que no están en posición de comprar, Roy. No, es que no entienden el juego en el que están los de la oposición. Por Dios. Mira, los ministros, por eso insisto. Está bien, a ver, A ver, un momento, por favor, uno por uno. A ver, los ministros ¿te quedaste en qué? A ver, le compran la polarización porque generan más polarización y él vive feliz en ese conflicto. El conflicto, a ver, lo que decía de meter a todos en la defensa del pasado, la compran
y se meten en esa defensa del pasado y se quedan ahí, y él gana en ese conflicto. La vida política del presidente la ha hecho justo así, en ese conflicto. Hoy tiene 5 frentes abiertos o 10 frentes abiertos, los que quieras. El de Chihuahua, el de la Corte, el de lo que quieras, el Tribunal Electoral. No importa. Así los vive. Porque claro, todos están en el mismo costal. Es lo que no entiende la oposición. Bueno, caen en cada emboscada que les tiende, Joaquín. Oye, un poco para terminar en el fideicomiso creo que se está exagerando de los dos lados, porque así es la polarización. O sea, sí había razón para modificar los fideicomisos e incluso para desaparecer algunos, sí había razones, no para quitarlo como mecanismo de reacción rápida ante problemas. Pero entonces él exagera al quitar todos, y los otros exageran porque todo su coraje Joaquín, es... No, Joaquín, no es que exagere. Espera, es que es el poder. Don Pepe, permite que termine, Roy. Por eso, los otros exageran porque suponen lo que va a hacer. No saben lo que va a hacer. Suponen que ya no va a haber apoyo a creadores. Suponen que ya no va a haber... Entonces, se lleva al extremo el argumento y no hay una negociación así. Entonces, el coraje real es que la decisión sea de un poder, como dice Pepe, de un poder tan grande que él tome decisiones de qué apoyar, cuándo apoyar, con qué apoyar, de qué tamaño apoyar. Y por otro lado, los fideicomisos también evidencian el tamaño del hoyo económico que tiene México. Aquí hay un error. Permítame. Roy, a mí no me da coraje. Tú dijiste, les da coraje. No da coraje. No, algunos. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo, ¿eh? Yo dejaría algunos. Pero es que como dijiste totalmente. Que les da coraje, no es coraje. Perdón. Es que es el mismo argumento de la mañanera, perdón, ¿eh? No, a mí, de hecho, yo no estoy de acuerdo en que lo desaparezca. Yo estoy de acuerdo en que los revisen y quiten corrupción. No, Joaquín, es que eso, yo también. Es que no es eso el pleito. Hoy lo dijo en la mañana, es que no escuchan lo que dice el presidente. El presidente le repugna que haya fideicomisos, que se deje dinero, porque el fideicomiso, ¿qué hace? Garantiza que haya recursos presupuestales para determinados fines, sean educativos, científicos, lo que quieras, o para desastres, pero que pasan de sexenio de año en año. Se queda el dinero del Fonden, se termina el año y allí sigue el dinero del Fonden. Esa es su queja. Él quiere que cada año se esté aprobando el gasto. Y a ver, ¿qué haces con el Roy? No, pero es que no ese es el punto. El punto, ¿qué haces con el fideicomiso que garantiza las pensiones de los viejitos del antiguo Banrural? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a desaparecer? Joaquín. Ahora, ¿cómo van a ver, igual que como dijo Herrera, al estilo del Borras, pues vamos a ver cómo los fondeamos? ¿Puedo continuar con parte del argumento que daba de inicio? El asunto es, vamos a lo concreto de ese gran poder, el presidente más poderoso, titulaste hoy tu columna, Joaquín, el presidente más poderoso que ha habido hasta este momento en los últimos tiempos. Y este presidente poderosísimo, Roy, enlistaste todo ello, ¿no? La pregunta que se hace, no es que haya enojo, es ¿cómo se va hacer uso de esos recursos y quién lo va a hacer de manera discrecional desde la producción de Palacio? ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? Lo que hemos dicho en otros momentos. Hay una ley casi por naturaleza en política que todo vacío tiende a llenarse y que el poder es expansivo por propia naturaleza y que tiende a expandirse sin control y de manera exponencial cuando no hay el contrapeso, cuando no hay la contranarrativa. Y vamos con las conclusiones, querido Roy, por favor.
A ver, Joaquín, solo los debates están tan álgidos y tan importantes que de repente perdemos foco en algunas cosas que deberían ser más importantes. El coronavirus específicamente. Escuché ayer a López-Gatell en tu programa dando de nuevo vueltas para no recomendar abiertamente y fuertemente el uso del cubrebocas, cuando debería ser recomendado totalmente. Y esto me lleva nuevamente, no es la política la que debe decidir qué hacer, es la ciencia. Y la ciencia nos dice, usen cubrebocas. Así que no le demos vuelta, usen cubrebocas. Y más allá de eso, mi segundo es, hace un mes empezó el proceso electoral, hace un mes. Y todavía no sabemos cuáles van a ser los nuevos partidos que están en definición, y todavía no tenemos al presidente de Morena, que lo vamos a tener en los próximos días. Y hace un mes inició el proceso electoral. Y no solo eso, Roy. Ayer el Tribunal Electoral, y por unanimidad, aceptó el método de Morena. ¿Encuesta? Ayer, sí, día 6, cuando ya llevaban 4 días. 4 días de estar haciendo la encuesta en Morena. La segunda encuesta. Sí, la definitiva. Y el día anterior es la Dirección de Normas y Prerrogativas, ¿no? Del INE. Sí. Autorizó que Mario Delgado estaba facultado para ser candidato cuando ya lo estaban votando. O sea, es un desfase de tiempos también de locos. Y además, lo peor, Roy, es que se está violando la ley porque se está cambiando la dirigencia de un partido en periodo electoral, lo que está prohibido por la ley. Así es. Oye, Joaquín, y lo otro es, los partidos todavía no saben el dinero con el que van a contar porque están esperando la definición de los nuevos partidos. Y eso se llevaría en una parte del pastel. No pueden hacer planes del dinero que van a tener mientras no sepan entre cuánto se va a repartir. Entonces, hace un mes inició el proceso electoral, el 7 de septiembre. Sí, y, o sea, más claro ni el agua, ¿no, mi Roy? Sí, así es. Y perdemos el foco de forma importante. No es que no sea importante, pero también hay otros temas que tenemos que estar viendo. Hay muchísimos. Sí. Gracias, Roy. René, por favor, una conclusión. Un abrazo. Y hablando, y en la línea de la concentración de poder y del hiperpresidencialismo, el presidente, como resultado de la consulta, preguntará lo que él quiere y pretenda hacer, reformar el transitorio constitucional cuando él quiera. Veremos qué dice el Congreso. Pero además ya lo ha dicho y lo ha venido reiterando, por encima de la ley está el pueblo, y él es el intérprete privilegiado del espíritu del pueblo y sus deseos. Al final el presidente continúa en lo que he mencionado, en esta estratagema, en esta maniobra, por momentos una impostura de su gran ofensiva retórica, discursiva, propagandística, y continuará enjuiciando el pasado porque es una gran divisa para seguir prevaleciendo. Tal parece, o es cierto, Joaquín, que el presidente en su ejercicio y despliegue del poder le ocupa más vencer, triunfar, prevalecer sobre el adversario que gobernar, y gobernar con buenas políticas públicas. La oposición podría contestarle al presidente lo que el presidente le dijo a Morena, pero obviamente en Morena no hay contrarréplicas, de que eran muy pocos líderes para mucho pueblo. Le podrían decir, sí, a esa frase lapidaria también, demasiado presidente para tan poco gobierno en el déficit de resultados en políticas públicas. Gracias, Joaquín, un fuerte abrazo a todos. Que estés muy bien, gracias, René. Don Pepe Fonseca, pues mira, Joaquín, en la línea del presidente todopoderoso, yo quisiera que el presidente tuviera ese gran poder que tiene para construirnos un futuro para las siguientes generaciones. No me importa el pasado. Yo no voy a pelear contra los españoles porque vinieron a la conquista. Yo quiero el futuro de mis hijos y de mis nietos, que lo construya con su gran poder. Pero con la pena va a descubrir con desencanto que el partido que debería acompañarlo, él lo tiene que jalar, lo va arrastrando como lastre al partido rumbo a las elecciones de 2021, porque no es un partido. Fue un gran movimiento que hizo historia y ganó la presidencia. Pero un partido no es un partido. Y nada más, Joaquín,
con la arrogancia con la que se comportan tantos personajes de Morena, similar a los priistas de los 60 y 70, me recuerdan a aquellas personas que describía George Eliot. Decía George Eliot, hay personas que en su arrogancia se parecen al gallo que piensa que el sol sale para verlo cantar. Gracias, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas un abrazo, tardes. Roy Campos. Muchas gracias, René Casados. Muy buenas tardes. Joaquín.